En principio, en la presentación que tuvimos el viernes pasado, justo antes de que empiece todo este lío, yo les decía, un poco como resumiendo cuál era el programa o el sentido del programa del curso, ¿sí? Que de lo que nosotros íbamos a hablar era de aire acondicionado split y de dos trabajos acerca del aire acondicionado que son la instalación y la reparación. Pero primero que nada, habíamos como un poco descrito en qué consiste el aire acondicionado split. Yo les decía que se caracteriza básicamente por dos cosas, ¿sí? Una es por el tipo de uso, ¿sí? Vamos a decir que un aire acondicionado split es un aire acondicionado que es diseñado para uso doméstico. Esto no es restrictivo, pero sí lo que vamos a observar es que muchas de las cosas, de las características del aire acondicionado split se ajustan a el tipo de necesidades que pueda haber en un ambiente de un domicilio, de una casa de familia, podríamos decir. Lo cual no significa que esto no sea adaptable a otro tipo de ambientes. De hecho, bueno, si ustedes observan, no sé si observaron el otro día, ¿no? Pero en el aula del curso nosotros lo que tenemos es un aire acondicionado split. Eh, lo que hay en los comercios y oficinas en general, en su mayoría, son aires acondicionados de este tipo. Por más que no esté diseñado para eso, el aire es apto para ser usado en estos usos casualmente. Pero bueno, sí, desde el diseño decimos está diseñado para uso doméstico. Y la otra característica que es todavía más técnica y que nos interesa más es que es un sistema de unidades separadas. En general, los sistemas de aire acondicionado y los sistemas de refrigeración se clasifican en dos grupos: sistemas que son compactos, es decir, que está toda la máquina de refrigeración integrada en la misma unidad, o sistemas de unidades separadas que dividen, ¿sí?, la unidad interior de la exterior, es decir, una unidad que va a estar ubicada dentro de el habitáculo que se quiere refrigerar, suponiendo que fuera una heladera, por ejemplo, o del ambiente, en el caso de un aire acondicionado, y una unidad exterior que está a la intemperie, ¿no?, que es la que tiene que estar ventilada a temperatura exterior. Sí, me faltó decir en el video anterior que entonces en el caso del split, que es de unidades separadas, es decir, que tiene una unidad interior y una unidad exterior, nosotros vamos a llamar a la unidad interior evaporador y a la unidad exterior condensador. Nombre que en realidad es el mismo para cualquier sistema de unidades separadas, que lo que hace es enfriar estrictamente cuando el aire funciona en calor. Las funciones se invierten, cosa que veremos más adelante cuando veamos refrigeración, es decir, el proceso de evaporación lo realiza la unidad exterior y el de condensación la unidad interior, pero el nombre en general es el que le da la función frío, que es la más antigua y la más funcional. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a otra cuestión. Bueno, y de este aire, de este tipo de aire que es el split, la idea del curso es que ustedes aprendan a hacer dos cosas. Una es instalarlo y la otra es repararlo. De la instalación yo les decía que es metódica, es decir, que es compleja en relación a otros electrodomésticos, ¿sí?, sobre todo por esta característica de la división entre evaporador y condensador, que en la instalación supone una interconexión, tanto mecánica, es decir, de una cañería, como eléctrica. Hay un cableado que tiene que unir las unidades, pero sobre todo la unión mecánica de los caños, que supone un trabajo específico de aislar los caños, de pestañeado para las uniones con rosca, de vacío, la medición de las presiones, herramientas que son específicas para esto. Pero sin embargo, más allá de esta complejidad, yo les decía, es también metódico, es decir, en general todas las instalaciones de split tienden a ser iguales, tienden a ser parecidos. El equipo está fabricado para ser instalado de determinada manera y esa manera es la que vamos a emplear siempre. Después va a haber diferencias que tengan que ver con cuestiones edilicias que habrá que resolver en el momento, pero el proceso técnico de instalación va a ser más o menos siempre igual. No así la reparación, ¿no? La reparación es siempre más compleja en el sentido de que hay algo que hay que resolver siempre, ¿no? Entonces, en cuanto a la reparación, habíamos dicho, ¿sí?, que el problema más grande de la reparación es que supone un diagnóstico. Es decir, para poder reparar, previamente hay que diagnosticar. Es decir, no importa o no es tan difícil el hecho de reemplazar un componente, de cargar gas, de soldar o lo que fuera. La dificultad de la reparación está en diagnosticar, es decir, en darse cuenta cuál es el problema de fondo frente a una falla en un equipo. Y este diagnóstico es difícil porque supone, primero, una actitud analítica, es decir, que el técnico tiene que razonar qué es lo que está pasando, y para poder razonar tiene que tener conocimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que saber estrictamente el técnico
A ver con dónde sale esto. Me quedó tapado por mí mismo. Bueno, esto, ¿cómo funciona un aire acondicionado? ¿Sí? ¿Cómo funciona el aire acondicionado split? Cuestión que es compleja, a ver si puedo agrandarlo un poquito esto. Es compleja porque el aire acondicionado tiene un funcionamiento doble, podríamos decir. Un funcionamiento que combina dos dimensiones, ¿sí? Por un lado, tiene un funcionamiento eléctrico, es decir, un principio de funcionamiento eléctrico y un principio de funcionamiento mecánico. Estas cosas no son separables, quiero decir, es el mismo aire acondicionado el que funciona eléctrica y mecánicamente. Tiene dos dimensiones. Pero sí nos interesa a nosotros que vamos a poder entender la dimensión eléctrica de este funcionamiento en la medida en que entendamos de electricidad, como vamos a poder entender el funcionamiento mecánico en la medida que entendamos de refrigeración. Entonces, todo esto para iniciar un poco, introducir la clase de hoy en la cual vamos a comenzar a hablar de electricidad. La razón por la cual vamos a hablar de electricidad es para que, llegado el caso, llegado el momento, ustedes puedan comprender también, a propósito de esa base teórica, el funcionamiento eléctrico del aire, ¿sí? Entonces, lo que vamos a empezar a hablar desde ahora está orientado a eso, a que llegado el momento, cuando empecemos a ver el funcionamiento eléctrico del aire, ustedes tengan las premisas teóricas suficientes como para poder comprenderlo. Dicho esto, pasamos entonces ya directamente a hablar de electricidad. Bien, y para hablar de electricidad, lo mejor va a ser comenzar con una pregunta. Pregunta que va a ser, ¿qué es la electricidad? Es decir, vamos a estar hablando un buen tiempo y una buena cantidad del curso, ¿sí? Alrededor de este tema y de la relación que esto tiene con el aire acondicionado. Sería bueno comenzar atacando qué es esa cuestión electricidad de la que tanto vamos a hablar. En principio vamos a decir dos cosas de la electricidad. En principio, que es una forma de energía, ¿sí? Y específicamente, que consiste esta forma de energía en un flujo de electrones por un conductor. Las dos cuestiones son complejas y las dos cuestiones vamos a tratar de resolverlas. La primera de ellas, que una forma de energía, que la electricidad es una forma de energía, tiene como problema que podría plantearse la pregunta de qué es la energía, ¿sí? Es decir, es una forma de qué la electricidad. Pregunta que los invito a que se hagan, y si bien la energía es una palabra bastante cotidiana, más que la electricidad, porque uno puede hablar de electricidad directamente cuando está hablando de un uso eléctrico, en cambio energía no se sujeta específicamente al uso de electricidad, sino que uno habla, por ejemplo, de energía para la energía propia que uno tiene para ir a trabajar o lo que fuera, o, insisto, de varios usos. Y sin embargo, cuando uno quiere definir qué es la energía, se vuelve bastante complejo, ¿sí? Desde la física vamos a decir que la energía se define como la capacidad de realizar un trabajo, ¿sí? ¿Qué es un trabajo para la física? Básicamente, cualquier cosa, cualquier eventualidad, cualquier desplazamiento, cambio de forma, lo que fuera, ¿sí? Cualquiera de esas cosas es un trabajo. Para que un trabajo suceda, tiene que haber previamente una energía que lo posibilite. Bien, y esta energía, que se define, como habíamos dicho, como la capacidad de realizar un trabajo, se rige principalmente, o su ley principal, es el denominado principio de conservación, ¿sí? Que el principio de conservación básicamente lo que dice es que no se puede hacer ni deshacer la energía, ¿no? Que la energía ya está, ¿eh? Fíjense acá en el gráfico ese que les puse, ¿sí? En la esquina superior, inferior izquierda, abajo, ¿sí? Abajo a la izquierda dice, en un sistema cerrado la energía es constante, es decir, no puede agregarse, hacerse energía ni quitarse, ¿sí? Porque, como dice arriba, la energía no puede ser creada ni destruida, la energía solo puede ser transformada. Es decir, todo lo que hace la energía es transformarse. Y esto un poco nos resuelve, vieron que yo recién tenía como problemas para definirles qué es un trabajo, porque es muy amplio el concepto de un trabajo energético. Entonces, ahora a la luz del principio de conservación, vamos a decir un trabajo es cualquier transformación de la energía. Esta idea de que la energía se transforma tiene sentido en la medida en que nosotros comprendamos que hay distintas formas de energía, ¿no?
Entonces esto nos vuelve un poquito a la idea de que la electricidad es una forma de energía. Vamos a hablar de energía eléctrica. Sin embargo, también hay otras formas de energía, por ejemplo, el calor, ¿no? Vamos a hablar de energía calórica, el movimiento de cuerpos, y vamos a hablar de energía cinética o dinámica, la energía lumínica, es decir, la energía de luz, etc. Entonces lo que está diciendo el principio de conservación es que estas formas son transformables en las otras, es decir, que con la electricidad yo podría producir luz, calor o movimiento, con el movimiento podría producir electricidad, luz, calor, etc. ¿Sí? Es decir, que con cualquiera de las formas de energía yo puedo transformarla en las otras de manera directa o indirecta, pero puedo lograrlo. ¿Sí? Se puede, a partir de una forma de energía, generar otras, que no es generarlas, sino, como dice el principio, transformarlas. ¿Sí? Y si ustedes se ponen a pensar en de dónde sale la electricidad, los tipos. Volvemos ahora a la otra cuestión que nos quedaba sin resolver acerca de la electricidad, ¿sí? Es una forma de energía por un lado, es útil esa forma de energía en la medida en que es transformable en otras formas de energía, ¿sí? Lo que nosotros hacemos con cualquier artefacto es transformar la energía eléctrica en otras formas. Ahora, ¿qué es específicamente esta forma? Habíamos dicho hoy, es un flujo de electrones por un conductor, ¿sí? Esta definición tiene dos problemas, ¿sí? Cuando decimos un flujo, creo que está claro la idea de la circulación de algo, ¿sí? Una idea de movimiento, ¿eh? Es un flujo de electrones, es decir, hay electrones moviéndose. Quizás el problema más grande de esta definición está casualmente en qué cosas son los electrones. Para eso vamos a ir a revisar el átomo, ¿sí? No sé si recuerdan, ¿sí? El átomo se define como la unidad mínima de materia, es decir, toda la materia está compuesta en última instancia por estas partículas que son átomos. Estrictamente es la unidad mínima de materia que comporta las propiedades de determinado elemento. ¿Sí? Por ejemplo, el oro, yo puedo tener oro hasta la unidad mínima van a ser átomos de oro. Más chico que eso no existe que siga teniendo el comportamiento que tiene el oro, o el aluminio, o el hierro, o el cloro, o lo que fuera, ¿sí? Pero bueno, es la unidad mínima de materia. Si cualquier cosa que ustedes perciban a su alrededor, que esté ocupando lugar en el espacio y demás, en última instancia está compuesto de átomos. Y el átomo se forma a partir de el conjunto de tres partículas, que son el protón, el neutrón y el electrón, como aparece en el gráfico. Protón y neutrón forman el núcleo, son las partículas de mayor masa, de las tres son las que tienen más masa, y forman el núcleo. Están atraídas entre sí por lo que se llama fuerza nuclear fuerte, ¿sí? Que es una de las fuerzas de la naturaleza más fuertes, ¿sí? Y los electrones, que son en realidad los que a nosotros nos interesa, se colocan en órbitas alrededor del núcleo del átomo, ¿sí? Atraídos por una fuerza nuclear débil, que los atrae hacia los protones, con los que tienen una diferencia polar, ¿no? Que ustedes quizás hayan escuchado. El protón tiene una carga positiva, el electrón negativa, de esa fuerza nuclear débil casualmente. Esos electrones entonces están sujetos en órbitas, atraídos por los protones del núcleo, circulando constantemente. Ahora bien, en determinados materiales hay cargas, parte de esos electrones, ¿sí? Están atraídos con menos fuerza, ¿sí? Y entonces esos electrones que están atraídos con menos fuerza, eventualmente, dadas las circunstancias adecuadas, pueden desprenderse de un átomo y recaer sobre otro, ¿sí? Es decir, que no están del todo ligados, sino que tienen la posibilidad de desprenderse y pasar a otro átomo. Esos electrones se llaman electrones libres, ¿sí? Y se va a generar entonces algo como esto, ¿sí? Una fuerza electromotriz que lo donde vamos a ver es electrones que se desprenden de un átomo y recaen sobre otro y qué sé yo, ¿no? Bueno, esos electrones que están pasando de átomo en átomo, ese movimiento de electrones pasando de átomo en átomo, es la electricidad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de electricidad estamos hablando de ese fenómeno de electrones que masivamente, es decir, se les aplica bajo ciertas circunstancias, empiezan esos electrones libres a circular de átomo en átomo, ¿sí? Ahora vamos a ver a propósito de qué. Bueno, en el video anterior habíamos terminado definiendo qué era la corriente eléctrica, ¿sí? Como una forma de energía por un lado, como una clasificación de la electricidad dentro de las formas de energía, y en segunda instancia, y más específicamente,
como un flujo de electrones por un conductor. Me faltó decir que era un conductor. Conductor van a ser estos materiales justamente que poseen gran carga de electrones libres y que permiten, por lo tanto, que a través de sus átomos se desplacen los electrones, es decir, el flujo eléctrico circulante ante ellos. Ahora, a propósito de algunos conceptos que vamos a ir agregando, quizás se vaya entendiendo mejor también la idea de conductor. ¿Sí? Ahora, la pregunta que nos quedaba pendiente es, ¿qué tiene que suceder para que sobre un material conductor se genere un flujo de corriente? ¿Sí? Porque si nosotros pensamos, por ejemplo, en un material conductor como el cobre o como el oro o la plata, ¿sí? Existen, aunque no siempre en ellos hay corriente eléctrica, esto quiere decir, ¿no? Es decir, puede haber una pieza de cobre sin que haya en ella una circulación de electrones, un flujo de electrones ordenados por lo menos, es decir, ese fenómeno que llamamos corriente. Entonces, ¿qué tiene que suceder para que sobre ese material, que es conductor, como el cobre, se genere un flujo de electrones? Bueno, eso que tiene que suceder es la tensión eléctrica. Tensión eléctrica que se define como la diferencia de potencial. Y acá ya estamos hablando en términos un poquito más serios porque estamos hablando de una magnitud, es decir, de algo que es medible en la corriente, ¿no? La unidad para medir tensión es el volt o voltio. Por lo tanto, un sinónimo de tensión es voltaje. Y como le decía, se define como la diferencia de potencial eléctrico. Entonces la pregunta es, ¿qué es un potencial eléctrico? Bien, para entender qué es un potencial eléctrico, un poco hay que entender qué es la energía potencial. Si recuerdan, yo había dicho, la energía se define como la capacidad de realizar un trabajo, ¿sí? Ahora bien, no porque exista esa capacidad, el trabajo se realiza. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo, voy a ponerlo de esta manera. Sobre la biblioteca voy a apoyar un libro, ¿sí? Libro que está quieto. ¿Me siguen? Es decir, no está realizando ningún trabajo cinético en este caso. Sin embargo, si yo lo dejo acá, el libro se cae, ¿sí? La cuestión está en eh, ¿qué cambió entre cuando estaba sobre la biblioteca o cuando lo dejé sobre el aire? Bueno, que había una contención o no había una contención. Sin embargo, la energía que lo movilizó hacia abajo, la fuerza gravitatoria en este caso, ya existía cuando estaba sobre la biblioteca. Es decir, no cambió la energía, sino que cambió en todo caso que estaba contenida y dejó de estarlo. ¿Me entienden? Es decir, mientras permanecía sobre la biblioteca, esa energía hacia abajo, gravitatoria, el trabajo potencial de eso, el trabajo de este movimiento permanecía potencial. Una vez que yo le saqué la contención, ese trabajo se fue transformando de potencial a cinético, ¿sí? Fue dejando de ser potencial y se fue progresivamente, a medida que fue tomando velocidad, transformando en energía cinética, ¿sí? Otro ejemplo que nos va a servir un poco mejor para pensar qué es la energía potencial es lo que sucede con la presión, ¿sí? Vamos a pensar en un tanque de agua, ¿sí? Ignoren el objeto ese que está sumergido en el agua en el medio. Pero si yo tengo un recipiente con agua, el agua que está contenida en ese recipiente está ejerciendo presión, es decir, un valor de fuerza sobre la superficie hacia los costados, lateral, pero sobre todo hacia abajo del tanque que lo contiene, ¿sí? Es decir, el agua dentro del recipiente está contenida, permanece quieta, pero sin embargo el agua está ejerciendo una fuerza, ¿sí? Hay un valor de presión del agua contra la superficie, ¿sí? Ese valor de presión es potencialmente generador de movimiento de agua. Es decir, si yo perforase ese recipiente de agua en la parte inferior, el agua empezaría a salir, ¿sí? Eso que la hace salir no es que yo la esté bombeando, sino que la misma fuerza que tiene el agua la desplaza, ¿sí? Bueno, de la misma manera que estamos hablando que acá, que hay un potencial de energía cinética dado por la cantidad de agua en el recipiente, supongamos, de la misma manera, sobre cualquier material que tiene una carga de electrones va a haber un potencial de energía eléctrica, es decir, un valor de fuerza que generan esos electrones tendiente a hacerlos circular por fuera de ese material. A ese valor de potencial, a ese fenómeno lo llamamos potencial eléctrico, ¿sí? Que está dado por la carga de electrones sobre el material y por el material que se vea y demás, ¿sí? Ahora, lo que nos interesa cuando hablamos de tensión no es el potencial en sí, sino la eventual diferencia de potencial con otra cosa, ¿sí?
Es decir, que no nos interesa, volviendo al caso del agua, la presión que haya en un recipiente, sino la relación entre esa presión y la presión de otro recipiente, ¿sí? Entonces, para continuar este ejemplo, vamos a poner otro ejemplito acá, otro gráfico, ¿sí? Donde tenemos dos recipientes con agua. Fíjense, lo que nos está importando ahí es la diferencia de cantidad de agua en este caso, que va a estar simbolizando por lo tanto una diferencia de presión entre el tanque A, que es el que tenemos a la izquierda, y el tanque B que tenemos a la derecha. ¿Por qué nos interesa eso? Porque en caso de comunicarlo, fíjense el tubo que los conecta por abajo, la cañería, ¿eh? En caso de comunicarlos, es esa diferencia de presión la que va a permitir que el agua circule del que más presión tenga al que menos presión tenga. De la misma manera, si yo tengo dos focos de electrones, supónganse dos puntos con distinto potencial eléctrico y yo los conecto, ¿sí? El que tenga mayor potencial, es decir, aquel punto donde los electrones se empujan con más fuerza, va a vencer al otro y por lo tanto se va a generar un flujo, ¿no? Si ustedes acá podrían adivinar que entre estos dos tanques, si yo saco ahí la traba que está puesta abajo, ¿no? Y los conecto, se van a nivelar, pero no nos interesa la nivelación, sino el hecho de que para nivelarse va a circular agua de A hacia B, va a haber un movimiento de agua y por lo tanto energía, ¿sí? De la misma manera, si yo tengo dos potenciales eléctricos distintos y los conecto, van a circular electrones del que más potencial tenga al que menos potencial tenga, ¿sí? De esa diferencia de potenciales, por lo tanto, se desprende que uno va a tener mayor potencial que el otro, como acá el tanque A tiene mayor presión que el tanque B, ¿sí? Al potencial mayor lo vamos a llamar positivo y al menor negativo. Bueno, ahí estuve viendo y contestando algunas cosas que consultaron. Espero que a la luz de los videos que estoy subiendo ahora también terminen de contestarse algunas dudas o sacarse algunas dudas. De cualquier manera pueden seguir subiendo cuando ya suba esto más preguntas que si no contesto hoy contestaré antes de la próxima. Bueno, entonces les decía, ¿no? Una vez que hay una diferencia de potenciales dados por la carga eléctrica y que hay un circuito además, el otro requisito para que haya corriente es que haya un circuito vinculando esos potenciales que son distintos, circuito que tiene que estar formado básicamente por materiales conductores. Supónganse una batería, ¿no? Una batería tiene dos bornes, un borne positivo y un borne negativo. Estrictamente lo que está sucediendo es que sobre el borne positivo los electrones generan más fuerza que sobre el borne negativo. Ahora, mientras nosotros no conectemos la batería a nada, eso no hay corriente, sino que lo que solamente va a haber es tensión. Hay una diferencia entre esos potenciales. Por eso la tensión es tan importante, porque preexiste la corriente. ¿Me siguen? Es decir, puede haber tensión y no haber corriente. De hecho, ustedes ven un tomacorriente, un enchufe que no tiene nada conectado. ¿Me siguen? Eh, Entre los bornes de ese toma hay tensión, 220 volts en caso de Argentina, pero no hay corriente mientras ustedes no tengan un circuito funcionando ahí, porque están desconectados, ¿sí? Como el ejemplo de abajo, esos dos tanques no tienen, mientras esté cerrado ahí la cañería, ¿sí? No esté la cañería conectándolos, no va a haber agua circulando. Bueno, de la misma manera, mientras no se cierre un circuito entre dos potenciales, como en el caso de una batería que no tiene nada conectado, no va a haber corriente. Entonces la tensión preexiste a la corriente y por lo tanto es independiente, vamos a ver, de las distintas variables que aparecen cuando aparece la corriente. Ahora, una vez que hay dos potenciales distintos y un circuito vinculándolos, ¿sí? Imagínense una batería a la cual uno le conecta una lámpara, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que hay un circuito, la lámpara, vinculando los dos potenciales, el positivo y el negativo de la batería, va a empezar a haber corriente, va a empezar a circular electrones a través de la lámpara, ¿sí? Una vez que empieza a circular la corriente, la primera cuestión que nos va a interesar es cuánta corriente pasa, es decir, en qué caudal circula la corriente. El caudal de corriente se denomina intensidad, ¿sí? Que es una magnitud que se mide en amperes, yo ahí les aclaré abajo. Es decir, cuántos electrones, si quieren, qué carga eléctrica circula por segundo por un circuito, ¿sí? Y una de las preguntas más importantes de la corriente, y la primera pregunta que nosotros vamos a tratar de contestar bien a fondo, es ¿qué determina cuánta corriente pasa? ¿De qué depende cuánta corriente pasa simultáneamente por un circuito? Es decir, ¿de qué depende el amperaje? La primera respuesta va a ser de la tensión, ¿sí? Si ustedes lo piensan en este gráfico, cuanto más diferencia haya, ¿qué quiero decir? El tanque A está ejerciendo fuerza contra el tanque B. El agua que hay en el tanque A está empujando hacia el tanque B. Pero si nos olvidamos del tanque A, el tanque B también está haciendo fuerza, porque también hay carga de agua y está generando presión hacia el tanque B.
Entonces son los dos tanques los que están generando fuerzas opuestas, ¿sí? Ahora, como el tanque A genera más fuerza que el tanque B, vence uno al otro. ¿Me siguen? Cuanto más diferencia haya, más lo va a vencer y por lo tanto más agua va a circular. Entonces, volviendo a esta cuestión de la intensidad, que sería el caudal de corriente, cuánta corriente circula, ¿sí? Sucede lo mismo que en este gráfico. Cuanto más tensiones y cuanto más distintos son los potenciales, supónganse una batería o lo que fuera, más corriente circula. ¿Qué quiero decir? Si una batería de un auto tiene 12 volts y yo conecto en ese circuito una lámpara, va a circular menos corriente que si yo conecto en un toma de mi casa que tengo 220 volts. Así que los potenciales son más de 10 veces superiores la diferencia a la que tengo en la batería. Cuanto más diferencia, más corriente pasa. Ahora, también importa el circuito. ¿Qué es lo que yo le conecto? ¿Sí? Es decir, si ustedes piensan ahí en este gráfico, la tubería que lo está conectando, por ejemplo, en este caso tiene una extensión bastante larga, es un caño bastante fino. Podríamos decir que cuanto más fino es el tubo que une los dos tanques y cuanto más largo, ¿sí? menos agua va a pasar. Y esto tiene que ver con que cuanto más angosto y más largo es, más resistencia va a generar el tanque a la circulación de agua. En la corriente sucede lo mismo. ¿Sí? Tenemos otra magnitud que es la resistencia, que se mide en ohm u ohmios. ¿Sí? Se simboliza con esa letra griega que es la letra omega mayúscula. Es la oposición que genera el circuito sobre el flujo de corriente eléctrica, ¿sí? Es decir, que es la variable que depende del circuito. La tensión, la diferencia de potenciales, está determinada por la fuente. ¿Qué quiero decir? Si nosotros usamos la batería de un auto, como decía yo recién, la batería del auto me va a dar 12 voltios, ¿no? En cambio, si tomo el toma de la casa, tengo 220 voltios. ¿Qué estoy cambiando? Estoy cambiando la fuente. Entonces la tensión está determinada por la fuente. En cambio la resistencia, que también es una a priori, es decir, es una variable independiente de la corriente, independiente de la tensión y la intensidad, por ejemplo, está determinada por los materiales que yo utilice. Si son mejores o peores conductores, cuanto mejor sea el conductor, menos resistencia genera, ¿eh? Y el largo y ancho que tenga el circuito. Cuanto más largo, más resistencia va a generar, cuanto más angosto, más resistencia va a generar. ¿Sí? Entonces está determinado por el circuito la resistencia y piensen que es opositiva, que un sinónimo de resistencia, en realidad no es sinónimo, pero por ahora sí, es impedancia, que viene de impedir. ¿Sí? Cuanto más resistencia, más impedido está para la corriente pasar por un circuito. ¿Sí? Entonces nos quedan estas tres magnitudes, que son tres de las cuatro, ¿no? Próximamente vamos a ver la que nos falta, tres de las cuatro magnitudes más importantes de la corriente: tensión, resistencia e intensidad. Entonces, lo que estábamos diciendo es que la intensidad, es decir, el caudal, cuánta corriente circula, depende de la tensión y depende de la resistencia. Importante, tensión y resistencia son independientes entre sí, porque la tensión está dada por la fuente de energía, la fuente de corriente si quieren, y la resistencia está dada por el circuito que yo conecto a esa fuente. Entonces, el circuito me da la resistencia, la fuente me da la tensión, son cosas independientes. Ahora, la intensidad, es decir, cuánta corriente circula, va a depender de la relación de estas dos cosas. ¿Qué circuito conecto y qué fuente conecto, a qué fuente lo conecto? Es decir, qué valor de resistencia tiene el circuito, qué valor de tensión tiene la fuente. ¿Sí? Como les decía, cuanto más diferencia se supone va a haber más intensidad, porque es esa diferencia la que hace circular la corriente. Entonces vamos a decir la intensidad es directamente proporcional a la tensión. ¿Sí? Cuanto más tensión, más intensidad; cuanto menos tensión, menos intensidad. En cambio, la resistencia se opone a la corriente, ¿sí? Es la oposición que genera el circuito a la corriente, y por lo tanto, cuanto más resistencia haya, más difícil le va a ser a la corriente pasar, menos corriente va a pasar. Cuanto menos resistencia haya, más fácil le va a ser a la corriente pasar, más corriente va a pasar. Entonces la intensidad, que sería el caudal de corriente, es inversamente proporcional a la resistencia. ¿Sí? Y esto, por ejemplo, lo podemos llevar a circuitos domésticos, ¿no? Ustedes tienen, por ejemplo, una pava eléctrica consume mucha más corriente que una lámpara LED, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué consume más corriente si yo les estoy aplicando a las dos cosas la misma tensión, que es la tensión que me da IDEA, por ejemplo, acá en Mar del Plata, de 220 volts? Bueno, por la sencilla razón de que la lámpara LED genera muchísima más resistencia, ejerce más resistencia sobre la corriente que la que ejerce la pava. Es decir, a la corriente le es muy fácil pasar por la pava y muy difícil pasar por la lámpara. Por lo tanto, pasa mucha corriente por la pava y poquita corriente
por la lámpara, ¿sí? Es decir, que la diferencia está dada en la resistencia. Y esto es lo que se llama ley de Ohm, que acá les pongo un gráfico un poco chistoso, después otro más real, ¿sí? Que sería esta idea, ¿no? Es decir, está la tensión empujando el amperaje, el voltaje empujando el amperaje, el ohm tratando de cerrarle el paso, ¿no? Es decir, cuanto más tensión haya, más empuje, la corriente circula más fuerte, pero la resistencia debilita eso, ¿sí? Entonces, la ley de Ohm específicamente va a estar formulada mediante esta fórmula. Intensidad igual tensión sobre resistencia, voltaje sobre resistencia. ¿Qué quiero decir? Si yo a una fuente de 220 volts, como la fuente de corriente doméstica, le conecto un circuito cuya resistencia es, que ejerce una resistencia al circuito de 100 ohm, ¿sí? Para saber la intensidad yo tendría que dividir el valor de tensión, 220 volts, por el valor de resistencia. Es decir, 220 volts dividido 100 ohm. 220 dividido 100 me da 2,2, por lo tanto yo en ese circuito tendría 2,2 amperes resultantes.